Y si la humanidad no aprecia la dignidad de las personas, entonces pues al final siempre vamos a estar como controlados y mecanizados en un mundo en donde solamente los ricos mandan y acumulan y son dueños hasta de la riqueza natural. Nuestra invitada de hoy es Catalina Aguilar Oropeza, una líder visionaria que une Big Data, inteligencia artificial y perspectiva de género para transformar realidades. Con más de 23 años de experiencia en lo público y lo social. Es pionera en estudios sobre discurso de odio digital y fundadora de Justa Causa, Ciguautla y Femalider Lab. Con ella descubriremos cómo los datos revelan, la tecnología transforma y la igualdad libera. Bienvenidas y bienvenidos a ¿Y a mí qué? Hoy vamos a hablar de un tema que incomoda, que inspira y que importa. ¿La IA empodera a las mujeres o las discrimina? El 80% de los asistentes virtuales tienen voz femenina por default. ¿Casualidad o sesgo? ¿Estamos programando igualdad o machismo digital? Hoy la inteligencia artificial decide créditos, empleos y hasta quién aparece en una foto. ¿Y si la IA resultara ser machista? Hoy tenemos con nosotros a una invitada de lujo. Katy Aguilar Oropeza, Grow Hacker feminista. Por favor. Bienvenida. Beto Rentería, bienvenida. Gracias. Gracias Ciro, gracias Beto por la invitación. Vamos a divertirnos un ratito. Eso, vamos a ver. Muy bien. Oye, Katy, acá decía algo bien interesante, Ciro, sobre Zedric, específicamente un dato de la UNESCO que acaba de dar, donde el 80% precisamente de los asistentes son voces femeninas, pero ojo, porque se perciben como más servicial. Esto es lo que dice la investigación. Y la pregunta que yo te haría es, entonces, ¿la IA es neutral o repite lo que le estamos enseñando como sociedad? Bueno, en principio la IA no es neutral porque está construida desde un sistema que pocas y pocos reconocemos todavía, que es el sistema patriarcal. Y ese sistema patriarcal es el que está generando todas las desigualdades del mundo, todas las desigualdades del mundo. Para los que nos están viendo y escuchando, cuéntanos qué sistema patriarcal. Pues es este orden de las cosas, es este orden binario a partir de la parte biológica de los seres humanos y en función de esa asignación biológica se nos asigna un rol social, un rol con ciertos estereotipos de género, con mandatos de género que hacen que la distribución del poder y la de riqueza sea totalmente desigual. O sea, la ONU dice que nos hacen falta 136 años para poder alcanzar la igualdad. Por lo que la inteligencia artificial, si bien es una herramienta que viene a ponernos en un nuevo paradigma, todavía no terminamos de brincar al nuevo paradigma de la igualdad. Fíjate, Katy, los datos dicen que solo el 22% de los profesionales son mujeres usando el tema de la IA. Y ahí, ¿a qué se debe? Es decir, y retomando esta parte, si los datos son machistas, los algoritmos también lo son, la IA también lo es. Sí, totalmente. Con decirles que, y no solamente tiene que ver con el tema de género, sino también de la distribución de la riqueza. Les doy un dato. El 10% de la población en el mundo posee el 76% de toda la riqueza en el mundo, ¿no? Y entonces el 1% de ricos acumula 39,000 billones de dólares en 2015 y esta acumulación se está incrementando. Por lo tanto, el tema de la igualdad de género no solamente beneficia a las mujeres, nos beneficia a todas las personas. Si no encontramos un nuevo sistema que redistribuya la generación de la riqueza, pues lo que va a suceder, y he escuchado sus otros capítulos, lo que va a suceder es que la humanidad va a perder su propósito. Y si la humanidad no aprecia la dignidad de las personas, entonces pues al final siempre vamos a estar como controlados y mecanizados en un mundo en donde solamente los ricos mandan y acumulan y son dueños hasta de la riqueza natural. O sea, Beto, si en la parte analógica ya estábamos mal, ahora le sumamos el tema de la IA. Dice, el 70% de los empleos de servicios son mayoritariamente por mujeres y están en riesgo con el tema de la automatización. Sí, a ver, yo creo que el reto que tenemos es, por ejemplo,
si los datos son matches, como le decía yo, los algoritmos lo son, tienes un ejemplo, Amazon, ¿no? En la parte de evaluación de currículums, que es bien interesante, el sistema descartaba la palabra mujer porque se entrenó con datos de hombre. Es decir, el sistema, aquellos que nos dedicamos a diseñar asistentes, ¿no? O agentes, aguas, porque podemos replicar nuestros propios sesgos y nuestros propios patrones. Explícanos un poco, porque esa es una parte importante, es decir, yo, Alberto, diseño, imagínense que yo hubiera diseñado el caso de Amazon y de repente, después de mucho tiempo de investigación, se dan cuenta que discrimina la palabra mujeres. Explícanos, para que la audiencia lo vea, es cómo puede suceder esto en casos como este de Amazon o en cualquier otro, alguien que haga un asistente, un agente, algo de Pues hay machismo 2.0. literalmente. Como 20 Todo, sí, claro. Bueno, una recomendación que he estado construyendo para poder transitar en la era de la IA y reducir nuestros propios sesgos, porque son nuestros propios sesgos, al final es, ustedes pregúntenle, y las IAs efectivamente, ¿qué es un LLM, no? Este modelo parte del lenguaje, y si en el lenguaje aún hay estos sesgos de género, en donde, pues en español tenemos una forma, pero en inglés también es otra forma de discriminar a partir de, hay en todas las inteligencias artificiales, en todas estas herramientas, pues no han cumplido con los protocolos de revisar para ver y eliminar la discriminación. A ver, una pregunta entonces, es decir, y la otra vez lo comentaba en un programa, la IA fue entrenada o es entrenada principalmente por hombres, esos son uno de los datos que tenemos, y hay gente que se dedica a sistemas, principalmente hombres, seguramente el 70 o el 80% de los hombres. Quiere decir que todos estos hechos que programamos, le transmitimos nuestros sesgos a través de este proceso patriarcal que tú nos indicas. No solo lo transmitimos, es un tema de sistema. Y yo no lo pondría con que si los hombres la crean machista, es todo el sistema. Que es el tema cultural, por ejemplo, yo utilizo muchísimo y muchísimas herramientas, y por más que le pido que tenga perspectiva de género, no he logrado que tenga la fineza con la que yo analizo algunas cosas, algunos casos. Entonces, para esto no es un tema de si los hombres lo crearon. Habría que identificar que el sistema, y en la medida en que todos y todas identifiquemos cómo se construye el sistema y cómo se valida el sistema y se multiplica el sistema, entonces vamos a poder construir herramientas de inteligencia artificial más igualitarias. Te les digo el sesgo de la discriminación, color de piel, ¿no? Personas de pueblos originarios, o sea, toda la interseccionalidad que se ve desde la perspectiva de derechos humanos no está considerada en las condiciones de inteligencia artificial, bueno, en herramientas. ¿Y crees que tenga entonces que haber, bajo este paradigma, una IA diseñada solo por mujeres? Les pregunto. Las mujeres, no por ser mujeres significa que tengan conciencia de género. Entonces, hay muchas mujeres que no tienen conciencia de género. Por lo tanto, nuevamente no se trata de si las hacen hombres o mujeres. Yo diría que nosotros, inclusive en este podcast, pudiéramos empezar a hablar de personas, para que no dividamos al mundo desde lo binario, no rosa y azul, sino somos personas. Y hay una diversidad de personas que pueden utilizar la inteligencia artificial, y que la inteligencia artificial tiene que considerar todo ese espectro de tipos de personas que deciden su identidad sexual, su representación cultural, etcétera, ¿no? Beto, lo que está planteando Katy, evidentemente esto no lo pensó la IA y los que la construyeron. No. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a originar en general, no solo la IA, todos los sistemas en general, como platica Katy, el tema es que hasta donde alcanzo a entender, es un sistema de patriarcado, es decir, viene de todos los otros, y es un tema también que no es consciente, sino simplemente es, tú agarras y lo haces sin ser consciente de lo que estás haciendo, si lo que estás generando es, en esta parte, que no sea igualitario, que tenga sesgos, porque aparte, imagínate, yo siempre lo platico, yo empiezo a programar algo, a desarrollar algo, vienen con mis propios paradigmas o mis sesgos, y se lo transmito, y cuando se ejecuta, seguramente se ejecutará. Ahora imagínate, N cantidad de personas, miles de personas que estamos o programando, y no solo programando, ojo, lo que ya me preocupa después de lo que Katy nos dice es que todos los que estamos alimentando ahora la inteligencia artificial,
pues les estamos transmitiendo nuestros sesgos. ¿Cómo se puede evitar eso? ¿O cuál sería, como bien lo planteaste, un camino correcto para lograr, digamos, generar un tema más de equilibrios? Bueno, punto número uno, conciencia. Quienes no estén informados y quienes no estén conscientes de que eso es posible, pues nunca se van a dar cuenta y no van a poder atenderlo. En segundo lugar, plasticidad neuronal, porque en el tema de la transformación cultural de lo que significa el paradigma de género, hay muchas personas que todavía están en resistencia, ¿no? Que creen que sí son igualitarios, en que, ay, es que yo ayudo a mi esposa, o no, o es que mi esposo me ayuda en labores domésticas, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, este tema de informarte, de tener conciencia y de actuar, y a la hora de actuar, por supuesto que les puedo compartir un protocolo en el que vayan mostrando sus IAs, sus GPTs, sus Geminis, son un espejo de ustedes. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ustedes discrimínanlos si tienen sesgos de género, identificarán cómo en su propio lenguaje, con sus juicios de valor, replican el tema de... Tenemos una responsabilidad, Beto y yo, con nuestros chats Sí, por favor. para enseñarles bonito. Oigan, ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, qué fascinante tema de ¿y a mí qué? Con el tema de la inteligencia artificial y las mujeres. Queremos escucharte. ¿Crees que la IA ya empodera a las mujeres o todavía las discrimina? Comparte tu opinión en redes sociales, síguenos y dale like y pide a la campanita. Fíjate, es interesante porque lo que también es cierto es que un algoritmo bajo esta premisa, y estoy convencido ya después de lo que te estoy escuchando, que es más discriminador que un jefe porque no lo puedes cuestionar. Es decir, alguien me puede cuestionar a mí que estoy discriminando físicamente, pero una inteligencia artificial, ¿cómo la cuestionas de que está discriminando? ¿Cómo lo sabes? Y lo pongo porque ya hubo un caso, ¿no? El caso de Apple Card, donde mujeres recibían menores líneas de crédito que sus esposos que tenían el mismo perfil, y es bien interesante. ¿Y sabe quién se dio cuenta? Stephen Wozniak, ¿no? El creador, los fundadores de Apple, porque a su esposa, cuando le enseñó a su esposa, le dijo, oye, aquí está mi solicitud de crédito, ¿por qué me da menos que a ti si tenemos el mismo nivel de ingresos, no? Y entonces, lo que estamos viendo es que la IA no es artificial inteligente, sino es el reflejo de lo que bien comentas, de quien tiene el poder. Totalmente sí, y creo que para los programadores sí les puedo dar algunas pistas porque ya hay protocolos para revisar con qué frecuencia tiene discriminación o sesgo de género cualquier IA. Las creativas que hacen videos y que les pides, ponme a una persona exitosa y te ponen un hombre blanco, barbado, no, ese es un sesgo. Ponme a una persona médica y te pone a un hombre, ¿no? Entonces, todos esos sesgos ya pueden ser analizados y ya son analizados por protocolos que hace la misma inteligencia artificial y que aplica un número determinado de variables para ver los ejemplos. ¿Por qué? Porque la posibilidad, las formas para que las personas pidamos o le demos instrucciones a la inteligencia artificial son infinitas, ¿no? Infinitas como números de cerebros hay en este mundo. Por lo tanto, identificar con qué frecuencia la IA da una respuesta sesgada, sí se puede también a través de algo. Oye, luego otro tema. Hay algunas inteligencias artificiales chinas o de Estados Unidos. Estas serán más o menos machistas. Chris, que aquí lo tengo atrás de cámara, cuando da el taller de inteligencia artificial generativa, nos dice, oye, si tú al prompt no le pones nada, como hay hartos chinos, pues te saca un asiático. Desde ahí ya está discriminando un poco el tema. Sí, por supuesto porque está hecho desde un contexto cultural. Está hecho desde un contexto cultural e histórico. Estamos en un momento específico, demográfico, geográfico, cultural e histórico. Entonces, la parte de los tiempos, lo que platicábamos hace un momento, querido Ciro, la IA no es lo mismo hace 2 semanas que ahora. Y no va a ser lo mismo dentro de 3 semanas. Por lo tanto, si las personas no reaccionamos con respecto a y asumimos la responsabilidad de qué tipo de mundo queremos, lo único que vamos a lograr es replicar esta perversidad del sistema en donde la desigualdad genera tanta pobreza en el mundo y tanta violencia. Pero fíjate,
no solo, y vamos a ver, les quiero compartir un dato que también es interesante porque no solo afecta el cómo responden, el cómo pueden ser en estos sesgos, como hablábamos de la parte de crédito, sino la revista Nature del 2020, la IA detecta cáncer de mama con 94% de precisión, pero con un sesgo en mujeres afrodescendientes. Eso es interesante porque estos sesgos de cómo son entrenadas las inteligencias artificiales, lo que hacen es que las transmiten. O otro caso que era precisamente donde si tú entrenas más datos con datos de hombres, o sea, con datos de género hombre, que género mujer, pues la IA tiende a que cada vez que le entregues información va a sopesar más los datos de los hombres que de las mujeres. Y eso al final de cuentas, lo que creo que nos va a llevar a cabo es que entendamos que esto es tan importante y tan vital porque nos va a ayudar no solo a que nos dé una buena respuesta, sino que puede ayudarnos a detectar enfermedades, problemas que tienen que ser más complejos. ¿Cómo ves, Kat? Fíjate, Beto, tienes toda la razón y inclusive ya hay estudios, y se los puedo compartir, en donde en la parte de la investigación médica está alrededor del 40% menos desarrollada para las mujeres que para los hombres. Es decir, los sujetos de investigación o con quienes hacen las investigaciones para poder determinar la detección de enfermedades o la cura de las enfermedades siempre es en individuos hombres, ¿no? Por lo tanto, el efecto de esos medicamentos o de esa enfermedad puede distinguirse biológicamente para las mujeres. Las respuestas y las soluciones médicas pues no están a la vanguardia, lo mismo para los hombres que para las mujeres. Y así en todos los ámbitos de la ciencia y del conocimiento en el mundo. Ahora, Ciro arrancaba la charla hablando de cómo nos iba a afectar y cómo les va a afectar más a las mujeres. Y tú hemos platicado mucho sobre la parte de los casos administrativos, a las personas con asistencia administrativa, que Ciro arrancaba con eso. Primero, ¿por qué es más vulnerable en este sentido asistentes administrativas mujeres que hombres, por ejemplo, o los puestos de mujeres que los de hombres? Y compartirnos el porqué del contexto. Es un contexto muy triste porque la mayoría de los empleos secundarios o de asistencia pues están ocupados por mujeres y esos empleos pues son los que más fácilmente se van a poder sustituir por la automatización de la inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Mientras las empresas, la generación de valor, ¿no? Empresas, gobiernos, no logren reducir estas brechas de género para el acceso, a mejores condiciones, por ejemplo, educativas, a mejores condiciones de vida, porque la calidad y el peso que tienen las mujeres con el cuidado debido a las familias, pues no vamos a lograr combatir esa brecha, ¿no? Precisamente por eso yo estoy elaborando Female Leader, un proyecto en el cual vamos a crear a que las mujeres que tienen empresa y que tienen negocio utilicen estas herramientas de inteligencia artificial, pero antes de la herramienta o la infraestructura de la inteligencia artificial es que ellas mismas comprendan cómo son las reglas del juego y que esas reglas del juego no son justas para ellas. Una vez que tengan esa conciencia, les compartimos todas las habilidades duras y blandas que tenemos que dominar en este mundo para poder transitar en esta era de la inteligencia artificial. Justamente, Katy, esa era mi siguiente pregunta. ¿Las mujeres saben que se viene este tema? Porque probablemente están entregando su vida, su corazón, su alma a proyectos que ya no van a tener futuro o que las van a despedir inmediatamente. Y eso Claro. es gravísimo, doble, ¿no? Claro. Y creo que ahí coincidimos con Yamike, porque así como Yamike está tratando de democratizar el conocimiento de la inteligencia artificial, nosotros con Female Leader también estamos democratizando el uso de la inteligencia artificial con conciencia, que tiene que ver la conciencia de la comprensión del sistema, de cómo está. A ver, hemos hablado de sesgos, ¿no? Que si le es machista, hemos hablado de empleo, pero a ver, también siempre tocamos aquí el lado oscuro de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con, que ya pasaba con la parte tecnológica de redes y demás, que hay que cuidar ahora niñas, jóvenes, mujeres, en el lado oscuro de la inteligencia artificial, que estamos viendo desafortunadamente estas aplicaciones que desnudan, ¿no? Y que seguramente que las aplicaciones desnudan, pero los hombres las utilizan más para desnudar más a mujeres. Hemos visto casos como el del Politécnico, donde un chico, ¿no?, le tomaba fotos a sus compañeras,
y a través de esta aplicación las desnudaba, ¿no? Y vendía el material. ¿Qué vamos a ver primero? ¿Qué vamos a ver en esta parte del lado oscuro y luego cómo defenderlos de ello? Ay, eso es bien importante, Beto y Ciro. La verdad, a mí sí me pone muy triste el que nosotros hemos hecho patrullajes digitales en donde hemos identificado grupos de miles y miles de personas en donde comparten fotos de mujeres y de niñas sin su consentimiento. Y mientras haya ese consumo de esos productos, pues va a ser muy difícil contrarrestar ese fenómeno porque está quien consume ese producto, esos productos, y que nos cosifican y cosifican el cuerpo de las mujeres como esta parte pues de son un objeto y no sienten. Pero además, lo más perverso es, no sé si ustedes vieron en las noticias el caso de esta mujer francesa que su esposo la ofrecía a todos sus amigos y que permitió que entraran una y otra vez a su casa porque la dormía. Bueno, la policía en España acaba de encontrar grupos de más de 50,000 integrantes en Facebook en donde los hombres comparten fotos de sus esposas, parejas y exparejas privadas y en donde se van compartiendo ese material que pues es una violación a los derechos de las mujeres. Pero son ellos quienes lo ponen en esos grupos. Entonces, creo que en este tema tenemos una misión con IAMI y nosotros desde Female Leaders tenemos una misión para compartirles a los padres y madres de familia de cómo las jóvenes, las niñas tienen que aprender a navegar en Internet. Y ahora que estamos con el tema de la inteligencia artificial, que aprendan a tener protocolos de seguridad para proteger esa privacidad. ¿Qué sugerirías? Porque creo que quien nos está escuchando y nos está viendo puede ser muy útil esto. Es decir, ¿qué deberían hacer 3 puntos básicos para todos aquellos que nos están viendo y escuchando? ¿Qué sugieres que cuidaría? Lo primero es sí tener mucha conciencia, o sea, sí platicar, mucha comunicación. Es imposible aislar ahora a las juventudes en que no controles, no veas, ya no estamos en la era de la televisión en donde nuestros papás nos apagaban la tele y ya con eso nos protegían. Así es que lo que sí le apuesto mucho es al autocuidado, a que nuestras niñas, nuestros niños, porque los niños también están siendo violentados de esa forma, tengan la conciencia de autocuidarse en primer lugar con esa información, que no vean que es algo distante, ¿no? Ustedes han visto todo lo que ha sucedido con las activaciones en las redes sociales de los retos que le ponen. Entonces, si esos temas no se platican en casa, entonces los chicos no van a tener un criterio que contrarreste esa tendencia social del grupo, de la presión de pertenecer y de estar en lo in, porque si yo no pertenezco, entonces no puedo parte. Oye, Beto, pero fíjate, si el propio Brock, Elon Musk, se enloquece y ahora puedes poner una foto que te hace un video picante, ¿cómo lo controlas, Beto? Pero ahí sí creo que hay, no lo voy a justificar, lo único que, es decir, lo que entiendes, lo que desafortunadamente está haciendo, y recalco, es desafortunado lo que está haciendo para que no me vayan a caer. Sí. Okay. Está un clic, ¿eh? ¿Qué hizo Grow? ¿Qué hizo Elon Musk con X? Elon Musk con X lo que sacó fue no solo 2 cosas. Sacó voces picantes, sacó una chica a la cual puedes vestir, cambiar de ropita y después ya sacó un hombre y después ya sacó un personaje para niños en ese nivel. Y tú puedes hablar con él y solo está regulado porque cuando tú entres le pongas tu edad. Y eso es muy peligroso. Y yo lo que creo es que la IA tiene muchos mejores usos que los que le están dando, en este caso X, para este desarrollo. ¿Cuál es la hipótesis técnica para eso? Perdió tanto mercado ante OpenAI, ante Gemini, que busca desesperadamente, y insisto, y no es la forma, lograr ganar audiencia a través de ello. Lo más preocupante del caso es que hay muchas personas que lo están utilizando y que probablemente sean, no lo puedo decir, no estoy seguro, pero probablemente sean más hombres. Y el problema es que cuando tú de repente escuchas en las mesas de conversación, platicas con la gente, las personas te dicen, curiosamente, cuando usan X, sí, yo ya usé la voz sensual, y es lo primero que hombres amigos te dicen, y dices, oye, espérame, en lugar de que me digas que ya esté un asistente, que facilitaste procesos y demás. Me parece que ese es un tema interesante. Ahora, creo que otro tema es
al que sí creo que nos puede ayudar la IA, Katy nos dirá, si no es esta parte de las cargas de los cuidados. Normalmente las mujeres tienen a cargo todos los cuidados, ¿no? Por historia, ¿tú crees que la IA pueda, uno, ayudarnos a visibilizar y reducir esa carga o equilibrar esa carga entre hombres y mujeres? Yo creo que sí. Por un lado, habría que identificar, y eso es parte como de nuestra misión con la causa, es reconocer que no solamente se trata de una carga de cuidados, sino se trata de una distribución de las actividades para poder sostener a la sociedad. No se trata solamente, los cuidados no solamente son para sostener una familia, sino son para sostener a la sociedad. O sea, hay varios estudios económicos que dicen que si se redistribuyera el tiempo de las mujeres para que fuera más igualitario, entonces tendríamos hasta un 25% más de PIB, ¿no? Porque por cada 8 horas de trabajo no remunerado de las mujeres, hay 1 hora de trabajo no remunerado de los hombres para la sociedad. Entonces, sí, yo creo que puede ayudar mucho a disminuir, por un lado, la carga mental y la carga emocional que las mujeres, además de los trastes y de todas esas cosas físicas que representan, estamos cargando con las familias. Y que los hombres también sé que están en esa transición de búsqueda de la construcción de la masculinidad y que varias antropólogas y antropólogos han estudiado ese fenómeno y creo que la inteligencia artificial podría construirse a partir de esa nueva perspectiva no binaria del mundo actual. Y luego el Chicharito tampoco abona tanto, no le echa tantas ganas. Bueno, ella tiene las partes más misóginas, como esa construcción. Y no es aislado. O sea, el Chicharito no es una voz propia. El Chicharito representa a un grupo que precisamente está incentivando que esta parte conservadora del sistema familiar que ahora se tiene vuelva a nacer. Inclusive hay estudios en donde los jóvenes de la generación, ¿cómo se llama la generación que sigue a los Zetas? Y la propia generación Z, los hombres son más conservadores que las mujeres, porque esa generación le gusta y consume un montón de contenido como nuestros abuelos, ¿no? Como en la época de los 50, los 60, y entonces se sienten identificados con ellos. Y es normal. El cambio al mundo no binario y al mundo igualitario ¿y entonces ahora qué está bien para un hombre? Entonces, si ya no quieren que les regale flores, y entonces si ya no quiere, ¿cómo conquisto? Si ya no conquisto, ¿cómo voy a tener pareja? Mientras las mujeres están en esta sintonía de mi independencia y prefiero sola que mal acompañada, entonces ahí hay una crisis social bastante fuerte que va a ser replicada con la inteligencia artificial. Y yo creo que no solo en esa parte, voy a poner en la mesa otro tema que me parece también importante, que es la salud mental y la autoimagen. Estamos viendo, digamos, filtros que ahora usan IA, antes no era IA, era Photoshop, cualquier filtro, pero hay filtros con IA que dictan la belleza y que cómo evitamos que la IA refuerce esos trastornos de imagen o esa autopercepción negativa que puede ser cuando dice, oye, yo me tomo una foto y o le meto filtro de IA o la subo al natural. Digo, todos seguramente responden acá, lo pensamos 3 veces, ¿no? Yo luego cuando subo, le pongo filtro, no le pongo filtro. Así soy, ¿no? Así soy de feo, ni modo, ¿no? Podcast no tiene filtros, estamos guapísimos los 3, delgados. No usamos filtros. Pero, ¿qué sucede con esto? O sea, la IA va a reforzar estos trastornos de imagen, esta autopercepción. Y ahí lamento mucho que también somos igual de perjudicados hombres y mujeres. Hay un nivel de suicidio muchísimo más alto de los hombres, precisamente por toda esa presión de perfección y de ser los proveedores y de ser los fuertes y de ser los invencibles, ¿no? Y además de ser los guapos y perfectos. También hay una presión muy importante. Y sí, este tema de cómo construyo mi autoconcepto es un reto importante. Los niveles de ansiedad después de la pandemia se elevaron fuertísimo. Los ataques de pánico que todas las personas tenemos ya con más frecuencia. Y creo que lo que podemos orientar para utilizar la inteligencia artificial es que nos autocuidemos
Y en esta parte de autocuidado, les puedo compartir un manualito, por ahí después lo suben y al Subique, Claro. que está diseñado especialmente para las mujeres, pero creo que a los hombres también les va a quedar porque tiene que ver con cómo me cuido a mí mismo, cómo me priorizo para poder estar fuerte para los demás, ¿no? Porque también esta individualización de la perspectiva de cómo soy exitoso o exitosa, pues primero yo, luego yo y al último yo, y entonces el concepto de comunidad nos va a traer lo de la tragedia de los comunes. Que ese es otro de los temas objetivos que tenemos nosotros, ¿no? Katy y Beto. Estamos hablando de inteligencia artificial, pero también estamos hablando del ser humano que no usa la inteligencia artificial o que a raíz de que le quitaron el trabajo, ¿qué va a hacer esa persona? Olvídate de hombre y mujer. ¿Cómo le vamos a ayudar, Katy? A esa persona que perdió su trabajo, que está frustrado y que tiene temas de, oye, ¿qué soy ahora, Beto? Es que yo creo que ahí lo que hemos platicado, es decir, las personas que pierdan el trabajo por la inteligencia artificial, hay dos caminos, ¿no? Yo siempre digo, uno tiene que ser reinventarse. No te reinventas y ya te quedaste sin trabajo y vas a hacer de este 50% que dice Amodei que van a perder el trabajo. Creo que la forma más práctica es, uno, por lo que las platicado, el Estado va a tener que de alguna manera ayudar a contribuir a que de alguna manera se tenga un ingreso, un salario universal o el impuesto que se está hablando hacia la parte de las IAs. Es algo que todavía está mucho en desarrollo, pero la otra parte también es, más bien el reto es, ahorita los que nos están viendo, nos están escuchando, más bien cómo te preparas, ¿no? Lo que hemos dicho, la IA va a arrasar, sí, sin duda. La IA no va a arrasar con aquella persona que lo sepa utilizar. Y esto me lleva a una parte importante que tiene que ver con gobierno y políticas públicas. Okay. Estás viendo que sí, los gobiernos en general en América Latina, en el mundo, están listos o están preparados para que la IA sea igualitaria, no tenga sesgos. Hay personas que están capaces, políticos, que entiendan esto, o estamos, como al principio de los siglos, en un punto donde hay que construir desde esto. Hay protocolos, nuestra presidenta es mujer, está hablando del tema, sí o no. Ha hablado muchísimo del tema. En este momento sí tenemos un índice de Gini históricamente más bajo que entonces se dice sí, el índice que mide el tema, por ejemplo, de desigualdad, o sea, sí hay esa parte. Sin embargo, Beto, Ciro, yo sí quisiera regresar a que nos replanteemos cuál es el propósito de la humanidad o de una persona. No puede bastarse en un sistema capitalista que es el trabajo. El trabajo que nuestros abuelos y abuelas les decían, el trabajo dignifica al hombre, ¿no? Si actualmente el trabajo dignificaba al hombre para poder sobrevivir, para poder tener que comer, y que con esta transición y en este nuevo paradigma ya no va a ser necesario trabajar, ¿no? Entre comillas, para poder comer porque vas a tener un sueldo, un salario básico universal, entonces, ¿qué te hace persona? ¿Qué te hace humano? ¿Qué es lo que te define como persona? Entonces, el que las personas estemos muy conscientes de cuál es nuestro sentido y nuestro propósito más allá de nuestra actividad económica, creo que esa es la base para poder tener la solución. Las personas somos y valemos por ser personas, no porque trabajamos, no porque sabemos, no porque tenemos, o sea, ninguna de esas cosas. Y el otro lado es estar alertas, de verdad estemos alertas. El sistema anteriormente se imponía y nos obligaba y nos amenazaba. Hoy el sistema nos seduce. Por lo tanto, nosotras y nosotros mismos nos estamos subiendo a la ola, a la corriente interoceánica. Y mientras no tengamos la autodisciplina para poder cuestionarnos lo que estamos viendo, escuchando, inclusive sintiendo y viviendo, pues entonces vamos a perder el pensamiento crítico y vamos a perder esa conciencia fácilmente. Somos sumamente manipulables con estas estrellitas en las redes sociales o con esta validación social para decir tú eres chingón, tú eres chingona, y entonces síguele por ahí, aunque adentro haya un vacío enorme para todas y todos. Oye, así estamos escuchando a Katy. Seguramente no será la última vez que estés con nosotros. Vamos a empezar a ir cerrando el tema, que es fascinante. Yo siempre digo que este podcast es como una cápsula del tiempo. Vamos a verlo en el 2026 y vamos a decir, oigan muchachos, nosotros lo pusimos sobre la mesa. Por favor, síguenos. Dale clic a la campanita para que cada lunes que tenemos podcast, por favor,
estés pendiente, está en Spotify, en YouTube, para que nos vean, están bien guapotes. Y qué va, gracias, Katy. Sí, es un tema fascinante, Beto. Fíjate, yo voy con una idea final a partir de lo que nos ha compartido, Sí. pues y que nosotros que hablamos de la revolución de la inteligencia artificial, me queda claro que no es que sea más inteligente, más humana, sino simplemente más equitativa y más justa. Gracias, Katy. Muchísimas gracias. Por supuesto, les invito a que sigan las redes de IAMI, que les voy a mandar 3 elementos, el manual de autocuidado, por supuesto, estos elementos para poder hacerte la auditoría en tu inteligencia artificial y unos tips para poder eliminar tus micromachismos que por ahí anden rondando. Hoy abrimos una caja de Pandora y pusimos sobre la mesa que no hay hombres, mujeres, que no hay IA solo programada por hombres o hay que darle la vuelta y solo programada por mujeres. Somos personas subidos en un tema tecnológico fascinante. Muchísimas gracias. Buena semana. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.